Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un gusto que estemos aquí, pues acompañándonos en un tema que hoy está, pues nos tiene completamente atravesados. El tema que hoy vamos a estar abordando es un artículo de Agustina, quien ya sabemos nos va a acompañar en este segundo módulo acerca del desamparo, de estas jornadas de desamparo psíquico. Me cuesta incluso un poco como comenzar este encuentro de hoy porque traigo algunas cifras, principalmente cifras desde México, que creo que valía la pena que hoy comenzáramos de esa manera. Es un tema que nos convoca muchísimo. Acá como equipo estuvimos hablando toda la semana de ese tema, o sea, no nos fue fácil leerlo y como que desimplicarnos rápidamente. No nos fue sencillo dejar de masticar, por un lado, la complejidad del tema, porque Agustina nos plantea un estudio que ella lleva años haciendo con el tema del incesto, ¿no? De las implicaciones subjetivas del incesto en pacientes adultas, en este caso, pero que el abuso fue en infancia, pero ella lo lleva muy, muy lejos, ¿no? Sabemos, toca el tema desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, y además modifica algunas propuestas desde del psicoanálisis siempre un poco más ortodoxo, ¿no? Y sugiere además que pongamos el ojo en algunas cosas que nunca hemos puesto, que no que nunca hemos puesto, sino que hemos puesto el ojo poco, digamos, ¿no? Pues ya tendremos la oportunidad de ir punto por punto en el estudio que hoy nos convoca, pero justamente leyendo este tema, yo me preguntaba en la semana y hablábamos acá entre varias mujeres del equipo, ¿cuántas personas de las que íbamos a ver estar hoy juntos, o sea, pensando el número que fuera, de personas que fuéramos a estar, cuántas personas íbamos posiblemente a estar atravesadas por este tema? Esa es la pregunta que yo me hago antes de este encuentro. Y le pedimos a ChatGPT que nos ayudara a tratar de saber cuántas personas en México podían, cuántos hogares, no cuántas personas, porque eso más o menos se puede hipotetizar, ¿no? Sin embargo, si una de las propuestas que hace Agustín es pensar el abuso y lo incestuoso, más allá del abuso sexual, pues eso nos implica pensar que las cifras son muchísimo más altas, ¿no? Y voy a leer algunas cifras rápidas nada más para que comencemos. Yo creo que esto sería un buen ejercicio para los países latinoamericanos, que me parecería que no sería muy distinto, me parecería que fuera muy, muy cercano, pero al menos en México se reporta que el 49.7 de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Alrededor de 12.4 millones de mujeres, o sea, el 12.6, reportaron haber sufrido violencia sexual durante la infancia. Para el 2020 se estima que 35.22 millones de hogares en México han sido atravesadas por este tema. Pero las cifras oficiales de delitos muestran decenas de carpetas por delitos sexuales que reportarían 54.314 delitos sexuales solo en un año, o sea, solo en el 2021. Pero se estima que el 99.7 de los casos no se denuncia. Esto quiere decir que las cifras que estoy dando, pues, son muchísimo más altas. En este sentido, intentando hacer una estimación aproximada del número, el porcentaje de hogares mexicanos que estuvieran atravesados por el tema que hoy nos convoca, sería si hubiese, si hubiese una mujer, fíjense bien, si hubiese una mujer por cada hogar, esto no lo sabemos porque puede haber hogares que tengan más de una mujer o de una persona o un niño, porque pedí que también se considerara a los niños, por lo que el tema que hoy nos convoca, así lo plantea también Agustina. El 71% de los hogares habrían o estarían atravesados por este tema, lo cual es pues una cifra altísima, pensar que el 71% de los que estamos aquí, de alguna manera en nuestro hogar o cercano a nosotras, a hermanas, a primas, a tías, de alguna manera estaríamos atravesados por este tema.
Para mí fue impactante escuchar una cifra del 71%. En realidad, yo pensé la mitad posiblemente. En realidad es muy cercano porque si hubiese hogares que tuvieran dos personas, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ahí una pequeña equivalencia, entonces entre el 50 y el 75%, eso es lo que se nos mencionaba, entre el 50 y el 75%. Esta cifra es altísima porque esto querría decir que lo que hoy vamos a hablar, que pensamos que es algo como otro tipo de clínica, por decirlo de alguna manera, otra clínica, en realidad es la clínica. Nos llevaría a pensar que los temas que vamos a estar hablando durante estas jornadas, en realidad, solo por poner una cantidad, al menos el 50% de nuestros pacientes tendría que ver con los temas que hoy vamos a hablar. Entonces, nos obliga, me parece, como profesionales a estudiarlo, nos obliga a pensarlo, nos obliga a posicionarnos políticamente. Y por el otro lado, ya pensándolo un poco, incluso ya en un sentido más kleiniano de gratitud, pensaba yo que qué afortunados y afortunadas somos de poder escuchar otras historias y aprender de ellas, ¿no? Y de poder utilizarlo también en otros espacios, incidir en la vida de otras personas. Entonces, creo que hacerles saber, obviamente, a todos y a todas y a todos que si estos temas les convocan, si es cercano, muy probablemente por lo que vemos, a circunstancias que hayan vivido o que hayan acompañado en otros familiares, y si requieren cierto soporte, pueden, por supuesto, escribirnos, ¿no? Pueden escribirnos, pues para que nos acompañemos como estamos haciendo hasta ahora. Entonces, pues bueno, con esto voy a comenzar el día de hoy, por supuesto siempre dándoles la bienvenida. Eh, saben, la primera parte del encuentro siempre damos ideas generales, hablamos de qué nos convocó, qué nos hizo pensar, qué se nos dificultó de la lectura, qué nos gustó, qué no nos gustó, con qué concordamos o con qué no concordamos. Luego yo voy dando como un repaso, digamos, un recorrido, ¿no? De todo lo que se fue hablando o todo lo que él o la autora en este caso nos transmitió en su lectura. Segura estoy que el módulo que vamos a tener con Agustina va a ser muy enriquecedor, ¿no? O sea, tener una investigadora creo que hace una diferencia, ¿no? Tener no solamente un teórico, sino tener a alguien que ha estado investigando durante años. De hecho, es notable, ¿no? Es notable en el tipo hasta de escritura que ella tiene. Este, Así que adelante, quien guste levantar la voz, levantar la mano, hacerse oír, bienvenidos y bienvenidas. Les escucho. Sí, Karen. Hola a todos, todas, todes. Pues sí, justo como mencionas, fue un tema eh, muy difícil en varios sentidos, ¿no? Por un lado, pues esta mujer es lacaniana, ¿no? Entonces, ya lo teórico lo vuelve complejo, ¿no? Hablar de los redondeles, involucrar conceptos, y creo que lo difícil es oír los conceptos a la par de las vivencias. Justo ahorita que decías estas cifras, fue muy curioso porque justo viene un paciente mío trabajando desde hace como 3 semanas, eh, él siendo hombre, hablando de sus exnovias y de cómo casi todas ellas, mujeres de 30 años, todas venían con historias de violencia sexual, violencia física, ¿no? De exparejas. Y él decía algo así como me parece imposible que de todas mis exnovias, casi todas vienen con esas vivencias, ¿no? Y él me interpelaba y me decía, ¿y tú qué piensas de eso, no? Y me hizo la pregunta, me dijo, ¿tú eres parte de la estadística? Y es como esos momentos en los que uno no sabe, le respondo, no le respondo, qué le digo, ¿no? Este, mm, y hemos ido platicando de eso, ¿no? También, o sea, pensaba, em, trabajo, como saben, con temas de género, ¿no? Y con temas de diversidad sexual. Y también es muy interesante como ver también los discursos desde el otro lado, ¿no? Trabajar también de pronto con violentadores, ¿no? No sé si por ahí tienen lectura de Rita Segato, ¿no? Que también es muy impresionante ver también cómo ella hace este trabajo dentro de las cárceles con violadores, feminicidas, etcétera. Y definitivamente lo que
por donde empezabas, ¿no? En América Latina es un tema que nos tiene muy atravesados, ¿no? Platicábamos tú y yo en la semana como desde las familias ya no hay ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entonces hay ley afuera si no hay ley adentro? Y curiosamente, y fue algo que también pensaba hace como 15 días, hubo un evento en Amerpi, iba más o menos del tema, ¿no? Del tema del incesto y la sexualidad con adolescentes y vino un ponente ahorita, la verdad es que no me acuerdo del nombre de este psicoanalista, y él planteaba el incesto en la adolescencia. Eh, y al final yo me acerqué a platicar con él y le decía justo que en América Latina estamos pues con ese tema muy fuerte, ¿no? Entre contexto socioeconómico, etcétera. Y él me decía, en Europa también. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo que en Europa también, no? O sea, y me decía, sí, también en Europa estamos viviendo estas situaciones muy tremendas de abusos sexuales, ¿no? De incesto dentro de las familias. Me decía, eso no creo que tenga nada más que ver con el contexto socioeconómico, sino justo con lo que platicábamos, ¿no? Esta ausencia de ley, ¿no? A nivel mundial donde se nos permite masacrar gente y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que lo planteabas al inicio de las jornadas hace 3 semanas. Em, Esta es la clínica, ¿no? La clínica de la crueldad, de la violencia, y creo que es muy doloroso entrarle porque estamos escuchando tal vez a veces desde el privilegio, ¿no? De al menos haber pasado por un análisis, ¿no? Y de estar acompañados y ya después, como pues ojalá todos estemos aquí más a salvo que las personas que tenemos de pronto en el diván o enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, digo, eso como para empezar. Gracias, Karen. Sí, Lucía. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Esta lectura, tal como decía Karen, bueno, para mí que no tengo tanta formación lacaniana o prácticamente no, es compleja, pero agradezco que haya sido en modalidad de conferencia porque me parece que eso lo suaviza mucho, lo hace muy didáctico, ¿verdad? Como está dirigido a un público que hace pregunta y tal. Entonces, bueno, hay cosas conceptuales de Lacan complicadas, pero yo quisiera rescatar un poco cómo empezás vos, Lidier, esta de las estadísticas eh, de las mujeres que han sido violentadas sexualmente, que yo diría que sería mucho más alta, me sorprende que sea menos. No sé si es un asunto de generación, pero esa violencia sexual en el afuera, no hablando de incesto necesariamente, eh, yo creo que es mucho, mucho, muy, muy común, ¿verdad? Y que tiene que ver desde lo que plantea la autora de el modo de cómo se arma el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, donde el hombre o quien esté ubicado en ese lugar se convierte en sujeto de intercambio y la mujer quien está ubicada, que no pasa por lo biológico, como bien ella lo dice, como objeto de goce, ¿verdad? Y un objeto entonces a ser usado hasta más no poder, porque así es como se hace en el sistema capitalista. Entonces, creo que la violencia sexual que se vive afuera, no solo adentro en relación con el incesto, tiene que ver con eso, ¿verdad? Que entonces casi que yo diría que la gran mayoría, y si no todas las mujeres, hemos pasado por alguna situación de abuso sexual o de acoso sexual ubicadas desde este sistema capitalista en ese lugar como objeto de goce, que es complicado, ¿no? Y ahora yendo a Karen con lo de los adolescentes, también creo que es un poco lo que cada vez más este sistema capitalista promueve, ¿verdad? El otro como objeto, donde entonces no pasa nada, hay otros que están ubicados como sujetos desde esa diferencia de lugares de poder justamente y que hacen uso literal de los cuerpos de otros como objeto. Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante la lectura por toda esa también análisis que hace dentro de la diferencia entre sistema y estructura, ¿verdad? Cómo entonces esa parte que hay que visualizar, hacer un zoom en relación con eso.
bueno, muy agradecida siempre por estar en este espacio. Gracias, Lucía. Sí, Edgar, te escuchamos. Buen día a todos. Espero que estén bien donde quiera que estén. Pues a mí me gustó mucho la lectura. En general se me hizo bastante comprensible, pero eh, pues obviamente a mí me hizo pensar en las cosas que yo he trabajado con mis pacientes desde hace algunos años. La mayor parte de los pacientes con los que yo trabajo en cuestión de las clínicas de rehabilitación son hombres, ¿no? Eh, Y me hizo pensar que yo he escuchado muchos casos en donde el abuso sexual no viene por parte del padre hacia una mujer, sino de la madre hacia un hombre. Y que pareciera ser, o de una hermana mayor hacia un hermano menor. Y que de eso suena como a menos traumático, pero sí lo es. Porque a final de cuentas, si de por sí hablando de adicciones, hablamos de vínculos maternos bastante turbios, pues obviamente con una situación incestuosa se hace muchísimo más complejo, ¿no? Tuve un caso en el que un paciente a los 12 13 años, él recordaba vagamente de esos recuerdos que no sabemos si son fantasías, ensoñaciones o que están ahí, cómo su mamá tomaba su mano, porque dormía con su mamá, durmió hasta los 17 años con su mamá, porque además esas son de las cosas que a veces se nos escapa así como preguntar, ¿no? ¿Con quién duermes? ¿Dónde duermes? ¿No? Y que muchas personas duermen con la madre, porque también me ha tocado escuchar casos de abuso sexual de la madre hacia la hija. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque pues son hijas que es muy normal, así como que, ay, es que el papá se fue y la hija duerme hasta los 15. Es más, ahorita tengo una paciente que tiene 27 años y sigue durmiendo con la madre. Entonces, ahí es donde yo empezaría a dudar, o no a dudar, sino a cuestionarme, ¿no? Hasta dónde termina lo traumático y empieza la erotización y todo esto, porque pues ya hay muchas cosas ahí bien difíciles de hablar, ¿no? Bien difíciles de incluso de abordar. Entonces yo lo que quería, lo que me hizo recordar fue esto, ¿no? Yo los escuchaba ahorita en la introducción y aunque mencionan niños, siempre pareciera ser que es hacia las mujeres y no es así. O sea, son muchos hombres y no solo niños por parte del padre, sino por parte de la madre o de las hermanas mayores. Entonces, se habló de estadísticas de mujeres. ¿Quién sabe cuáles sean las de los hombres? La verdad la desconozco, pero créanme que les voy a hacer un comentario que en su momento cuando yo lo escucho entre ellos, entre los adictos, parece un comentario sarcástico, violento, pero yo lo escucho y digo, creo que a veces dentro del trauma la única manera de sobrellevarlo es la burla entre ellos, ¿no? La risa, porque ellos dicen, no, es que si no fuiste violado no puedes ser miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es que si no te violó alguien en tu infancia no puedes ser parte del grupo, ¿no? Y yo digo, oye, en la madre, perdón por la expresión, y entonces esas estadísticas, ¿dónde están, no? Y cuando empiezo a trabajar y a verlos, y digo, pues ahí es donde empieza a haber muchas explicaciones de las adicciones, de lo traumático, y es parte de lo que me trae aquí. A mí me gustó mucho el texto. Yo no había puesto atención en esta parte del el cuarto elemento, ¿no? Que me pareció genial y que y me hizo recordar al padre como donador, ¿no? Dije, no, esto yo lo tenía así como medio oxidado, pero me hizo retomarlo y me gustó mucho. Pero sí quería poner en la mesa esto, ¿no? ¿Por qué? Porque escucho todas, todos, todes, pero hablando de esto pareciera ser que solo son mujeres y no. No es que lo estén olvidando, pero alguien del otro lado sí tiene que hacer oigan, también hay mujeres que abusan de sus hijos. Entonces, pues para tenerlo así como en la mesa, ¿no? Les agradezco su atención. Gracias. Y me dejaste pensando, solo el hecho de deben estar en los 97 punto no sé qué que no se denuncian, ¿no? O sea, me dejaste pensando, o sea, considerando que estas cifras son solo de lo registrado, entonces, claro, por supuestísimo, y creo que eso es lo valioso del texto de Agustina, que desbiologiza. O sea, habla del cuerpo en función de semantizado como mujer o como hombre, y creo que es fenomenal que le quite al nombre del padre el padre y diga cuarto.
vamos a empezar a llamarle cuarto, porque desde ahí también ya estamos hablando del sistema, ¿no? El hecho de que le llamemos padre ya deja saber que estamos solo pensándolo bajo cierta lógica que, bueno, ya iremos pasando, ya estamos un poquito entrando. Sí, Karen. No, hombre, y en el tema de justo cifras maquilladas, inclusive, por ejemplo, de las investigaciones que hemos ido trabajando en el grupo de género, estamos hablando ahorita de mujeres, digamos, en edades jóvenes, ¿no? Que normalmente llegan como a los 30 años, en pequeñitos menores de edad, pero también hay una cifra brutal de personas de la tercera edad que son abusadas sexualmente por sus mismos familiares o en asilos, ¿no? Y todavía, si quieren que se les bote un poco más la tacha con el tema, fíjense que hubo una de estas marchas del 8 de marzo, eh, y yo vi un letrero que me llamó mucho la atención: con las perritas no. Y yo así de, ¿cómo que con las perritas no? México, Tlaxcala, tiene el lugar número 1 a nivel mundial de zoofilia. Entonces, estamos hablando que el abuso sexual, esto que plantea Agustina en el texto, tiene que ver con una lógica capitalista patriarcal de someter el cuerpo de lo que sea que pueda ser más vulnerable que el otro. Entonces, en esto que comenta Edgar, pues sí, también tenemos que quitarle género los abusadores, a las abusadoras, porque no es un tema de sexo biológico, ¿no? Es un tema de quién se encarna en ese lugar de poder. Y bueno, pues sí, el tema de las cifras está totalmente maquillado, ¿no? Yo todavía crecería mucho más el número, Olivier. O sea, está tremendo. Y es muy, muy triste. Hablaban acá del turismo sexual. Claro, México tiene aquí paraísos, ¿no? Toda hasta la palabra que les ponen, ¿no? Paraísos sexuales, o sea, donde la cantidad de explotación sexual bueno, ahora sabemos que hasta en perros, digamos, ¿no? Que no me sorprendería que hubiese ese tipo de cosas en Cancún y en todas estas, playas, ¿no? En Costa Rica, dice Lucía, claro, lamentablemente. Bueno, pues vamos a ir comenzando, ya más o menos los colegas lo fueron aperturando. Lo primero que presenta Agustina es dar cuenta que ella se tuvo que salir un poco del psicoanálisis, y desde aquí yo creo que empieza lo valioso, y me hacía recordar un texto que leímos hace un par de años de Ricardo Rodulfo, donde hablaba de descentralizar el Edipo, ¿no? Él hablaba y descentralizar el Edipo y el estudio, o sea, porque lo que hablábamos es lo importante justamente de que nos prestemos ahorita, por ejemplo, nos lo hemos planteado, lo difícil que es salirte de una sola corriente del psicoanálisis. O sea, estos temas nos hacen ver por qué es tan importante que no seamos incestuosos, incluso con nuestro propio dogma, porque es tan importante que leamos otras corrientes del psicoanálisis y luego nos salgamos del psicoanálisis. O sea, creo que ahorita no nos va a quedar la duda de por qué no podemos sostener un pensamiento incestuoso, porque también ella lo va a llevar, lo vamos a ver. De hecho, el abuso sexual lo pone como un ítem, casi, casi, ¿no? Porque si no, pensemos el caso que vimos la semana pasada, el triste caso que vimos con Karen la semana pasada, donde es un abuso, claro, es un cuerpo utilizado como objeto de goce de los padres, en donde no hubo abuso sexual. Y esas cifras también son importantes, pensando en las cifras, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella dice, bueno, tengo que salirme, por supuesto, del psicoanálisis, y, y se sale del psicoanálisis tomando, de hecho, la misma línea, que es la línea lacaniana, obviamente ya se ha dicho, ella es lacaniana, ¿no? Y entonces toma va haciendo un estudio, porque es impresionante que ella pasa por el seminario 3, el 5, el 24, o sea, ella pasa por todos los seminarios solamente en esa conferencia, pero lo que da cuenta es que en estas conferencias, desde el inicio de la teoría de Lacan, se presenta la propuesta de descentralizar un poco el Edipo, ¿no? De poner en cuestión un poco el Edipo, y lo que ella dice es, se ha venido confundiendo la estructura, porque todos nos dedicamos a estudiar la estructura, neurosis, psicosis, perversión. A partir de ahí se echa a andar una epistemología, se echa a andar una técnica, se echa a andar una metodología, digamos, en función de lo edípico, que fue para Freud lo central, ¿no? Se nos dice psicoanalistas porque trabajamos edípicamente, ¿no? Y en ese sentido trabajamos con las estructuras. Y lo que ella dice es que se ha confundido la estructura y el sistema.
¿no? Como que se han tomado casi de manera paralela, y no es así. Dice ella, la estructura se aposenta, por decirlo de alguna manera, había una cita que hasta puse dice ella, el sujeto es efecto de la estructura, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo estudiamos, lo echamos a andar en la escucha, pero las estructuras están determinadas por el sistema, que es el que le otorga al sujeto un goce particular, ¿no? Entonces lo que va a decir es que en realidad plantea algo que es fuertísimo para todos aquí, propone, yo digo, no lo dice, creo que hay que preguntarle, ¿no? Si hay no estructura, porque me parece que lo dice, y luego por ahí también toman una pregunta y luego dice, bueno, como que puede haber estructura, pero a la vez lo incestuoso rompe, ¿no? Porque también habla de que se rompe la estructura, ¿no? Entonces ahí ya plantea esas dos posiciones, digamos, pero lo que va a decir es que el sistema capitalista es el que echa a andar o no las estructuras. ¿Y qué es lo que propone, por supuesto, ella? Que en las circunstancias de incesto no hay estructura. Y no hay estructura porque no hay ley. Eso es lo que ella va a decir, ya todos lo dijeron. De hecho, lo que va a decir, lo que se transmite es una no ley. Y para eso toma las propias referencias que Lacan utiliza de Lévi-Strauss y de Mauss para decir, ellos van, estudian ciertas civilizaciones y en esas civilizaciones se dan cuenta de algo muy interesante, que las civilizaciones que no son capitalistas, ¿no? La estructura que ellos le llaman el átomo elemental del parentesco, que esto es muy interesante porque nos hablan de algo casi que si la cultura se puede hacer lo más chiquita, lo más chiquita, lo más chiquita, lo que vamos a encontrar es el átomo elemental del parentesco. Que aquí está fenomenal porque el hecho de que le pongan el nombre de parentesco, da cuenta que en las circunstancias incestuosas no hay familia, hay parentesco, hay consanguinidad, pero no hay familia, ¿no? Creo que eso es hasta una indicación clínica, ¿no? Entonces, si la cultura la hacemos lo más pequeño posible, lo que nos encontramos es un átomo, el átomo elemental del parentesco, y hay una diferencia entre las sociedades que son capitalistas y las que no son capitalistas. En las que son capitalistas, se nos ha enseñado que son 3 elementos, ¿no? 3, que es el padre, 2, la madre, el 1, el hijo, digamos, ¿no? El sujeto. Y a partir de ahí armamos y echamos a andar toda la doctrina, ¿no? Sin considerar que en realidad siempre, tanto en las capitalistas como en las no capitalistas, tiene que haber para que haya una estructura, tiene que haber un cuarto elemento. Lo que ella da cuenta es que en las sociedades que no son capitalistas, ese cuarto elemento tendría que ver con lo que ella va a después hablar un montón de las versiones del nombre del padre, que es que en las sociedades que no son capitalistas, por ejemplo, vamos a pensar en las tribus, ¿no? El poder se divide en dos. En el padre, que es el padre de la horda, el padre, ya saben, el patriarca, por decirlo de alguna manera, y el otro, ese cuarto lugar se divide en dos, en la mujer en la mujer como la matriarca del clan de las mujeres, digamos, ¿no? Y ese lugar de poder está dividido, cosa que no sucede en las culturas capitalistas. En las culturas capitalistas, ese cuarto, dice ella, están juntos, están pegoteados, y se pone solo en un lugar. Y eso es lo que acá empieza a importar. ¿En qué lugar se pone? En el cuerpo semantizado como varón. Ya tendríamos que poder encontrar otro nombre que no fuera varón, digamos, ¿no? Vamos a poner en el cuerpo del poder, ¿no? Y entonces, pero acá primero empieza a decir, en realidad en un inicio, en el capitalismo se pone en el varón, se pone en el hombre. Y eso echa a andar un montón de cosas, como lo primero que echa a andar es que los cuerpos no valen lo mismo. Tienes un lugar de varón o tienes un lugar de mujer. Ya los compañeros lo han dicho y lo deja ella saber un montón. Yo me quedaba pensando ahorita que tú decías esto, Edgar, también, de los hombres, me quedaba pensando mucho en los hombres que son violados, ¿no? Y que son colocados en el cuerpo femenino, digamos, ¿no? O sea, literalmente son colocados en el cuerpo femenino, no solo en el hecho de que son tomados como objeto de goce del otro, sino que son tomados como un cuerpo femenino. O sea, toman ese cuerpo como se le toma un cuerpo femenino, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a decir ella es eso, ¿no? Eso echa a andar el valor de los cuerpos, que, a ver, no vale lo mismo si estás morenito o estás blanquito, si tienes dinero, si no tienes dinero, si hablas náhuatl o hablas 3 idiomas,
si eres parte de la política o eres parte de las indígenas del centro, tu cuerpo tiene un valor. Y lo que va a decir ella, ¿por qué todos se echan a andar en esto? Porque nuestro sistema, las leyes de nuestro sistema son leyes económicas y de distribución. Entonces, todo, hasta la estructura, está configurado por leyes de distribución, ¿no? Y de jerarquías. No puede ser de otra manera, porque nuestro sistema así lo instituye. Sí, Edgar, adelante. Brevemente. De hecho, muchos de los padeceres que me transmiten a mí los pacientes me hizo sentir mujer, ¿no? Ok, el problema no es ese, sino tengo que ahondar, ok, para ti, ¿qué es ser mujer, no? Porque entonces empieza esta parte en donde en su contexto ser mujer es denigrante. ¿No? Porque venimos o sea, les estoy hablando, yo estoy aquí en Tulancingo, no sé si alguno ubica, estoy aquí en provincia, y muchos de mis pacientes vienen de la sierra, entre Veracruz, Puebla, y obviamente al hablar de abuso sexual por parte, por ejemplo, del primo, del hermano, esta sensación es que me hizo sentir mujer, no solo acaba ahí, sino, a ver, entonces para ti, ¿qué es ser mujer? Pues es denigrante, ¿no? Entonces de ahí el problema todavía es más grande, ¿no? Gracias. A ti, que lo que da cuenta es que confirma, vamos a decir, la conjetura de Agustina, ¿no? Que son cuerpos semantizados como mujer y que ese cuerpo de mujer es poco valioso, tiene poco valor. ¿Por qué? Porque tiene lugar como objeto, ¿no? Entonces nadie va a querer ser mujer en un lugar en el que, o va a querer ser semantizado como cuerpo femenino, porque entonces te tienes que ofrecer como objeto de goce del otro, porque ese es tu lugar, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ya seguiremos con eso. Lo siguiente que dice ella es que entonces ese elemento cuarto, ¿no?, ha quedado muy poco estudiado en el psicoanálisis cuando ella lo considera parte fundamental. O sea, es algo que no nos podemos, y considerando que estamos diciendo que esta es la clínica que posiblemente estadísticamente es la mayor, ¿no? Se está olvidando un elemento que es muy importante. Entonces ella va a decir, este cuarto lo utiliza Lacan muchas veces. Lo utiliza para constituir el cartel, ya ven que siempre hay un +1, o sea, la estructura hasta de la jerarquía de la escuela de Lacan está considerado bajo este elemento que toma de Levi-Strauss y que se le denomina ubuncular, que el ubuncular tenía que ver en su origen con el tío materno, digamos, ¿no? Ese otro fuera de la estructura familiar, ¿no? El tío materno o paterno, y que se ha conceptualizado simple y llanamente como ese otro que da lugar a que haya una dentro de la familia y una fuera de la familia, ¿no? Pero no es un otro cualquiera porque es un otro que tiene que instituir la ley. ¿Por qué va a decir ella esto? Porque aquí es donde entra la ley de provisión del incesto, porque la ley implica no solamente no vas a abusar sexualmente o no vas a gozar sexualmente del idéntico, ella llama del consanguíneo, sino que no vas a utilizar al otro como objeto de goce. Y aquí, de hecho, por ejemplo, podemos pensar por eso en el caso que hablábamos la semana pasada, ¿no? Porque hay una no ley de no puedo gozar del cuerpo de mi hijo, no puedo tenerlo en mi cama hasta los 16 años gozando de su cuerpo y no permitiendo que haya una exogamia, digamos, ¿no? O sea, va en todo este sentido, ¿no? Entonces, lo que va a decir ella es que este cuarto es justamente el que es muchas cosas, ¿no? Habla de un lugar de vacío, habla del lugar que genera la estructura, dice, este es el que, vamos a decir, encarna la prohibición del incesto, ¿no? Lo va a hablar también como el santón, es decir, también el sentido de, ya pasaremos al que anuda los 3 registros, lo habla como el lugar que tenemos que tomar nosotros en estos casos. De hecho, nosotros tenemos que ser ese cuarto. Por eso tenemos que estudiar el cuarto, porque nos está diciendo cómo vamos a poder encarnar nosotros ese lugar cuarto, cómo vamos a encarnar ese lugar para poder transmitir esa ley, porque en estas familias, lo que va a decir ella, en estas familias se opera bajo las leyes capitalistas. Me di a la tarea de buscar las frases capitalistas como más resaltantes y encontré cuerpos tratados como mercancía, esto que estamos viendo, obviamente el usufructo sin límite, es decir, pensaba en un comercial hasta de Mercado Pago, ¿no? De compra ya, ahorita mismo, da clic, llega en este instante, o sea, cuando quieras, en el instante que tú quieras, claro, toma y viólalo, toma y róbale, toma y esclavízalo, o sea, eso es sin límite todo el tiempo, ¿no? Obviamente, complicidades del derecho y la economía familiar, porque si estamos hablando de todo lo que estamos hablando es porque hay un sistema que lo soporta,
Aquí todos pudimos haber sido violadas y el sistema va a soportar que no pase absolutamente nada. Porque si pasara algo y el sistema no lo soportara, se instauraría esa ley, digamos, ¿no? Esa es la complicación. ¿Cómo vamos a pelear con algo semejante, digamos, ¿no? Y la otra es obviamente lo que ya se ha dicho, que es una distribución de las jerarquías, ¿no? Se constituye siempre a partir de jerarquías, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil también considerar sistemas horizontales, porque la estructura, el sistema no lo permite, digamos, ¿no? Y sin embargo, lo que ella va diciendo es que entonces en este sistema, que se le da un lugar a la mujer y se le da un lugar a un hombre, ya se ha dicho, la mujer es un objeto de goce, ¿no? Y el hombre es un lugar de intercambio. Y aquí creo que es donde ella comienza a decir primero, y lo vamos a decir un montón de veces hasta que tengamos una palabra o un significante adecuado, desbiologiza todo el tiempo los cuerpos. No estamos hablando de mujeres. El otro día hablábamos acá en el equipo que estábamos hablando del tema y decimos, bueno, algún lugar de varón hemos de tener aquí nosotras, ¿eh? Porque estamos otorgándole credenciales a nuestros padres, o sea, que nos mandaron a estudiar y tráeme los títulos, algo a cambio quieren de nosotras, digamos, ¿no? Por suerte, nos han pedido credenciales, nos han otorgado otro lugar, digamos, ¿no? No estamos en un lugar de objeto de goce en ese sentido, no es que no lo hayamos estado, pero al menos para los padres un lugar fálico tuvimos que nos mandaron a la universidad, ¿no? Esperando algo a cambio en el futuro, pero así es, digamos, ¿no? Pero ella desbiologiza todo el tiempo esto, lo considera, dice, desde Lacan lo desbiologiza, aunque la verdad es que Lacan sigue teniendo en un lenguaje de los significantes muy patriarcales, ¿no? O sea, vamos a hablar de las versiones del nombre del padre, o sea, no de la histérica, o sea, sigue todo el tiempo teniendo estos significantes, ojalá pronto tengamos otros mejores. Y entonces va a decir ella, bueno, ya se ha dicho que en estas familias no existe este cuarto, y lo que dice es, ¿por qué no puede operar el cuarto? Ella se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué no opera? ¿Qué es lo que pasa? Que no puede haber ese cuarto, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, aquí va a entrar la primera versión, que es la más famosa, que ya Edgar también la propuso, del cuarto como donador. Dice, lo que pasa es que el cuarto en esas familias, el cuarto no, dice ya, fíjense, en el incesto tendríamos que hablar de síntomas de la no pérdida. Y a mí me parecía muy interesante que utilizara eso porque habla de síntomas en la persona que está de objeto, pero de la no pérdida de la persona que está como sujeto de intercambio. O sea, lo junta y se me hace muy interesante porque habla de que todo el tiempo se está pegado. Esa es la dificultad, el adentro y afuera también está pegado, ¿no? Exacto, Sandra. El cuarto es garante de la ley cultural, por supuesto, que no se nos pase. De hecho, va a decir, es la intervención, es el acto, es la ley que permite que como no puedes gozar con el mismo, con el idéntico, tengas que voltear afuera y puede existir el grupo, puede existir la sociedad, puede existir la cultura, ¿no? Y va a decir, en los casos de incesto, no. En los casos de incesto, ese cuarto dice, tú eres mío o tú eres mía. Tú eres un objeto que a mí me pertenece y yo no te voy a donar para tener algo a cambio. Yo no te dono como mujer o como hombre de mi familia para que tú hagas otra familia, digamos, ¿no? Y me des nietos o... No, 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 no. Tú sigues siendo mi objeto de goce. Yo, por eso le llama de la no pérdida, porque no pierden, no dan nada a cambio de la castración, no dan nada a cambio de la instauración de esa ley. Por eso dice, todos los síntomas que vamos a hablar van a tener que ver con el hecho de que no haya una ley, de que no haya algo a cambio, no se esté dispuesto a donar algo para tener algo a cambio. Entonces, lo que ella va a decir es, obviamente eso genera cualquier tipo de abuso sin regulación, ¿no? El uso del otro, como dice ella, el usufructo del otro sin límite, y que además, obviamente, ¿no? Va a decir ella, obviamente les decía, ella lo que es lo que propone, que cuando esto no opera, nosotros tenemos que ser ese otro. Y va a decir, aquí es donde he dado cuenta que siempre que el psicoanálisis habló del cuarto, vamos a pensar del padre, recuerden que hay que hacer un acomodo conceptual, va a decir, siempre hablamos del padre como el represor, digamos, ¿no? Hablamos del cuarto como el que reprime, ¿no? Entonces, a partir de ahí se echan a andar las estructuras.
Lo que va a decir ella, hay otras versiones de ese cuarto que son de suma importancia que no se están estudiando, porque se estudia el cuarto como represor cuando de hecho ya hay estructura, y no se estudia el cuarto cuando como necesario para que se pueda dar la estructura, ¿no? Entonces va a hablar del cuarto como donador, ¿no? Del cuarto como el que da nombre, sí, exactamente, este cuarto como donador, y el cuarto como el que uniega, no sé si seguramente que lo leyeron, el cuarto que ahorita nos está poniendo aquí en el chat, Lucía, el cuarto es el que limita entre el adentro y el afuera, así es, ella lo nombra como una de las versiones del cuarto que le llama el padre que uniega, ¿no? El cuarto que uniega, que es este cuarto que a la vez que dice que no, ¿no? Habilita la exogamia. Entonces va a decir, fíjense qué cosa tan importante, porque estamos hablando de que es un caso, cualquiera que estemos en este tipo de casos, es un caso donde ni siquiera se ha constituido el adentro y el afuera. O sea, estamos hablando de una falla de la estructura, no hay estructura. Entonces, claro, dando cuenta, ella da todas estas versiones porque cada quien tendrá que hacer un estudio de caso, de cada circunstancia, de qué versión de este cuarto no está operando, digamos, ¿no? Entonces va a decir, el padre que uniega es el que dice que no y habilita la exogamia, ¿no? Dice, esto sí, aquí adentro no, allá afuera sí. Aquí adentro no, allá afuera sí. Entonces, y ella le llama a esto la función de la puerta, ¿no? Giratoria. Y a mí me encantó porque ella obviamente es lacaniana, pero yo lo leía, leía a Winnicott también, porque no solo se habilita el adentro-fuera, se habilita la zona intermedia. O sea, no solo hay una adentro y una afuera, hay un espacio, hay otra cosa que se tiene que echar a andar, que por suerte hemos leído mucho de Winnicott y hemos leído mucho de la zona transicional, pero creo que no se queda solo en una cuestión de límite, porque creo que si no se puede hasta psicologizar el límite, ¿no? Como que el límite solo es la puerta, ¿no? El límite es lo que permite que haya afuera y adentro también y que haya un espacio intermedio, digamos, ¿no? Que creo que es fundamental, lo pienso porque si pensamos cualquier caso de vicisitudes de la constitución subjetiva en donde trabajamos niños, por ejemplo, que no tienen constituido el límite, trabajamos siempre la zona intermedia, ¿no? Y creo que también eso nos da cierta coordenada de la dirección, digamos, del caso, ¿no? Entonces va a decir, está el padre donador, que puede operar si y solo si los cuerpos de los hijos tienen un lugar fálico, porque yo te doy un lugar fálico, entonces tú vales algo, y entonces voy a pedir algo a cambio de ti. O sea, sí vete con ese hombre, o sí vete con esa mujer, pero me traerás nietos, algo a cambio, me cuidarás de viejo, algo a cambio, pedir al padre y la madre, digamos, ¿no? Quien estén, o los dos en esa función. Está el padre que uniega, que ya han dicho es el que constituye esta ley de aquí sí, aquí no. Entonces, a la vez que dice que no, dice que sí, posibilita que sí, pero bajo ciertas condiciones. Y está el padre, bueno, va a hablar del padre como donador muy relacionado al tema de Dora. No lo voy a hablar porque seguramente yo creo que lo va a hablar, que es muy interesante, donde está criticando incluso cuántos de los casos que hemos estudiado clásicos se estaba hablando de abuso y que la cultura en ese momento no lo permitió. Es decir, considera a Dora en una posición de objeto donde el padre estaba abusando de ella, o sea, estaba enriqueciéndose, por decirlo de alguna manera, diciendo un lenguaje capitalista, ¿no? Estaba enriqueciéndose de su hija, gozando de ella, y no se alcanzó a leer que ahí había una circunstancia de abuso, porque no tenía un lugar fálico. Ella va a decir, ni la madre de Dora, ni Dora tenían un lugar fálico para ella. Por eso no la cedía, porque no vale. Una madre como la de Dora no tenía mucho valor, digamos. Y no la cedía, no se divorció de ella para que ella fuera con otros hombres y él fuera con otras mujeres. No, ella quería a la madre, a Dora y a todas las quería, digamos, ¿no? Gozando, digamos, de ellas, ¿no? Y está el que hablábamos hace rato, que es el cuarto, que es aquel más imaginario, dice, que es el que otorga y solicita los títulos y las credenciales. Es el que da, perdón, el nombre. Y esto a mí me llamaba mucho la atención porque aunque no lo enlaza de inmediato, dice ella, en este tipo de casos uno tiene que preguntar quién les dio el nombre. ¿No? Por ahí tenemos una vía para desanudar cosas o por ahí tenemos una vía para decir, ¡ay, qué suerte que sepa!
que el nombre viene del abuelo o de la abuela, uno puede alcanzar a agarrar ese nombre para aportarle otra cosa. ¿Por qué va a decir esto? Porque va a decir, es que en realidad en los casos de incesto, este cuarto no solo entra por la transmisión de clásica, vamos a decirlo así, de, no, con tu madre no puedes estar, o con tu padre no podrás estar, no va a ser tu esposo, no va a ser tu novio, no, dice ella. Esta transmisión de la ley, esto que voy a decir está muy fuerte porque nos implica a todos, esta transmisión de la no ley, o de la ley, viene desde lo que ella le va a llamar o va a considerar lo que Lacan le llamó la lange o la langue. ¿No? Eso quiere decir que eso va a venir, también ya lo vimos con un montón de otros autores, lo habla Winnicott, lo hablan muchos autores en realidad, no solo Lacan con la langue, con los primeros sonidos, las primeras caricias, las palabras que se utilizan en la familia. La no ley se nos transmite desde el nombre, desde el sonido, desde las palabras coloquiales que en nuestra familia se utilizan. En estas conversaciones domingueras, en las idas al mercado, en todo lo que está en el lenguaje. Ahí está la no ley. ¿Por qué les decía que nos implica? Porque eso nos obliga a preguntarnos cómo se transmite la ley en nuestra familia, de qué se habla, de qué se hace chiste, por qué se le puso ese nombre o no ese nombre, ¿no? ¿Por qué se les ponen nombres más femeninos que masculinos? O sea, eso está en cómo incluso la madre, ya lo dijo Edgar, tocó el cuerpo de ese niño, o esa niña, o esa niña. Entonces ella va a decir, en realidad esto es muy importante porque desde la Lange ya se puede leer la versión de la ley que hay en esa familia. Por eso les digo, esto hasta nos implica políticamente para voltear a ver cómo se transmite, ¿no? Y cómo transmitimos nosotros la ley también en el día a día, digamos, porque si estamos hablando de que somos una sociedad bien incestuosa, no podemos no preguntarnos esto, de alguna manera, ¿no? Entonces ella va a decir, desde ahí, porque ella decía, el psicoanalista cuando está operando como ese cuarto que es un arqueólogo de cómo operan esos cuatro. Y uno tiene que alcanzar a leer, opera, no opera, y si operó, cómo operó, de dónde se agarró, fue de un tío, de una prima, fue de un maestro, fue de algo académico, fue de un arte, de dónde, para alcanzar a construir, ¿no? De cómo se pueda. Dice ella, primero vamos a nosotros ser ese cuarto y la idea es que después alcancemos a constituirlo para el paciente y que se vaya, obviamente, pues si no, ya veremos que los síntomas y la manera en la que se manifiesta es también con una transferencia avasallante, ¿no? Entonces no pueden estar en una situación tampoco de dependencia en donde hasta podamos abusar de tener un poco más a un paciente, digamos, ¿no? Es casos en donde tenemos que ser muy, muy rigurosos y muy meticulosos, ¿no? Pero va a decir, en la Lange, ¿no? Ya se transmite una ley o una no ley que viene a través de lo sonoro, de lo afectivo corporal, del lenguaje, ¿no? Que se organiza a través de un sistema. El sistema le pone las coordenadas al lenguaje. Por eso hablo de un padre que se enriquece, ¿no? Por eso hablamos de intercambio, por eso hablamos de plus, o sea, por eso ponemos las palabras que ponemos, porque el sistema nos dice cuáles son las palabras que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, si pudiéramos decir de alguna manera, ya estamos instalados sin darnos cuenta y atravesados por una no ley, digamos, ¿no? Y decía Karen, me decía en la semana, y luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia, ¿no? Y narcos y matanzas, pues sí, porque todo sostiene, digamos eso, ¿no? Sí, Edgar. Ay, disculpen, se me vino otra cosa a la cabeza muy importante, justo ahorita que están hablando de eso y lo pensé mientras leía. Hace algún tiempo, de esas cosas transferenciales que nos llegaron varios casos en donde la persona, no importa hombre o mujer, traía esta situación en donde muy apegado a la madre, ¿no? Y en las investigaciones así que hacíamos, siempre era esta madre que se había quedado soltera desde que prácticamente estaba embarazada. Y entonces yo sí me llegué a cuestionar, a ver, ¿tendríamos que definir qué es incesto? O sea, necesariamente tiene que haber un intercambio sexual, porque aquí, ahorita que están diciendo esto de la época del nacimiento del bebé, de la langue, me hizo pensar, a ver, cuando no está el padre, el hijo empieza a funcionar como pareja porque ahí se vierte toda la energía libidinal de la mujer. Entonces, ok, a lo mejor no hay como tal
un tocamiento, un intercambio sexual, pero ya está el abuso en el cuerpo, o sea, ya está esa situación en donde me voy a sacrificar por ti, voy a dar la vida por ti, me voy a quitar la comida de la boca por ti, todos estos discursos bien normales, pero que al final no te puedes ir de mi vida porque todo lo hice por ti. Y entonces pregunta uno, ya ni siquiera está el cuarto porque ni siquiera hay un tercero, ¿no? O sea, cómo esto me hizo pensar, a ver, ¿y eso es incesto? O sea, ahorita se me revolvió, ahorita que te estaba escuchando, dije, a ver. No hay intercambio sexual, pero sí hay mujeres que que dejan de tener incluso vida sexual para dedicarse de lleno a su hijo. Y entonces yo me pregunto, ¿tendríamos que definir si el incesto solo tiene que ver con la cuestión de transgresión del cuerpo o también de este tipo de cosas en donde no lo hay, pero el resultado es muy similar? O sea, pacientes que no conciben, y ahorita me hizo pensar porque tengo una paciente casi 40 años, no logra tener una relación sentimental con ningún hombre, pero ¿qué tal tiene tres mamás, las dos tías y la mamá y ahí la madre fragmentada y todo esto, pero que desde niña, o sea, solo fue cuidada por ellas y ninguna está casada, ninguna tiene hijos excepto pues su mamá, pero dije, ah, caray, esto me sonó a que hay algo ahí incluso también, ¿no? Y es otro tipo de abuso del que no se habla. Gracias. Por supuesto, y pueden interrumpir quien quiera cuando quiera, ¿eh? No, no pasa nada. Digo, ya saben que yo tengo este cometido, pero sí, Edgar, si me atrevo a hablar por Agustina, sí, eso es incestuoso. Incestuoso es cualquier circunstancia en donde se toma al otro como objeto de goce. Ella seguramente lo va a explicar porque hay que distinguir, aquí no lo habla, pero yo espero que sí lo hable en las clases, entre la diferencia también de goce y plus de goce. O sea, también después tendríamos que afinar, digamos. Pero creo que como algo introductorio bastaría para saber, te voy a leer, citar a Lucía, dice, es usado como objeto de goce, no necesariamente sexual. Pues yo creo que estuvo fenomenal que iniciáramos con el caso que iniciamos la semana pasada, porque nos deja saber, eso es algo incestuoso porque es algo cerrado, porque es endogámico, porque no hay exogamia, no hay afuera, no hay intercambio con el afuera, es solo una familia completamente cerrada en donde hay posiciones jerárquicas, donde se abusa, se goza como objeto del otro. Eso tendríamos que dejarlo súper claro. Entonces, para nosotros, incestuoso no tendría que ver incluso, fíjate, no digo que no, porque ella dice, hay grados, por eso sí no vamos a decir que entonces va a ser el mismo abuso si es de la madre o el padre, a que si es del primo, así es de alguien que te le atravesaste en la calle. Habla de grados de incesto, digamos, ¿no? Grados de gravedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por supuesto que sería dar cuenta de una circunstancia incestuosa. Sí, Lucía. Sí, eso, que a mí en realidad lo que me hizo wow es justo esto que está diciendo Edgar, que la lectura lo plantea tal cual, ¿verdad? Que el incesto no está ligado a un abuso sexual y que tiene que ver, como bien lo decías vos, esa cuestión endogámica donde no existe un cuatro, ¿verdad? No hay afuera, es todo adentro y no hay posibilidad, se cierra la posibilidad del afuera, por eso el analista, me parece también eso una cuestión muy rica que dice la autora, el analista puede funcionar como ese cuatro, ¿verdad? Y que vos lo mencionabas también. Y creo que sí es importante, yo creo que eso es radical en lo que ella plantea, o por lo menos yo no lo había visto así tampoco antes, aunque uno habla de situaciones incestuosas y tal, ¿verdad? Es como que dentro del lenguaje psicológico o psicoanalítico uno habla de situaciones incestuosas cuando se da esta cuestión endogámica. La verdad es que yo no le había dado ese lugar de real incesto como tal, con todas las implicaciones que tiene, aun cuando no haya habido abuso sexual. Y entonces me empecé a recordar casos inclusive donde yo decía, puchica, sí, ahí hay incesto. Y claro, ahora entiendo toda la cuestión sintomática que se desplegaba y que, ¿verdad? Ahí, claro, porque sí es incestuoso. ¿Verdad? Porque sí hay esa ubicación como objeto de goce y que creo que lo genera es que no hay posibilidad que haya ese cuatro, ¿verdad? Y que la cosa sea así, absolutamente endogámica. Gracias, Lucía. Sí, Michelle, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a Te mí escuchamos. me había gustado. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, Sí, perfecto. sí. Bueno, a mí me había recordado mucho la lectura en alguna ocasión que platicaba con una mamá. Esto era para, bueno, tener el conocimiento de algún tipo de psicoterapia para su hija, pero bueno, cuando trataba yo de profundizar con ella, me decía, es que es una chica muy retraída, casi no tiene amigas, no le gusta salir, no, y pues bueno, no, o sea, pues yo no encuentro un problema con ella, yo no le pego, explorando más en su dinámica, en su relación, porque no había un padre, o sea, lo deduje porque ella en ningún momento lo mencionó, no, tampoco le pregunté, no recuerdo haberle preguntado, pero ella decía que bueno, porque ella, la mamá, le había costado mucho trabajo soltar a su hija, ¿no? Entonces, que de pronto ella lo que hacía era que, pues, que se pasaba en la noche, o sea, la mamá, a la recámara de la hija. Entonces, sí me había comentado que su hija sí se había como sorprendido, ¿no? Como de, ay, mamá, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, y era una adolescente, no recuerdo cuántos años tenía la chica, esto ya fue hace algunos años, pero a mí me había, o sea, a nivel de este relato, a mí me había sorprendido, ¿no? Cómo la mamá, habían dormido juntas hasta quién sabe cuánta edad, no, tampoco lo recuerdo, pero sí me parecía muy alarmante, ¿no? El hecho y además para la impresión de la chica, ¿no? O sea, que de pronto, pues, de estar dormida, ¿no? Y que abras los ojos y ves a tu mamá ahí acostada al lado de ti, me parece algo muy, no sé si decirlo, pero para mí muy traumático. Y que me haces pensar, fíjate, en algo y sumando al comentario de Edgar, ¿no? Algo que yo he escuchado mucho en la clínica es, y tendría que ver con la Lange, la mirada. La mirada es algo que recurrentemente se habla como, es que, o sea, nunca hizo nada, pero yo noté en su mirada libidinosa, digamos, ¿no? O sea, yo sentí esa mirada de ese padre, de ese tío, de esa tía, de ese, ¿no? O esos comentarios, o sea, eso que está ahí, ¿no? Y claro que por supuesto que es incestuoso, me hacías pensar, ¿no? Y por el otro lado, es que se me mezcló esto del tema de lo pegado, ¿no? Porque hablaban de esta madre que no se despega, digamos, ¿no? Y luego nos vamos por ese tema nada más y ahora vemos que nos perdemos de otra cosa muy importante y muy rica, es el hecho de que algo de lo que dice Agustina es que en esta no estructura, esta falla en la estructura, digamos, al transmitirse la no ley, ¿no? Dice ella, lo que se transmite, o hay una imposibilidad, digamos también, ¿no? Se transmite, de hecho, dice, si no me equivoco, la imposibilidad, ¿no? ¿Y por qué esto también tiene lugar o es importante? Porque, y lo dice, de hecho, como una orientación clínica clara. Son familias en donde no hay esas funciones. Uh-huh. En ese sentido, ahí no hay madre, por ejemplo, en lo que habla ella, ¿no? O sea, no hay padre, ella lo va a hablar como en función también de que no hay padre. Un padre que abusa de una hija, ahí no hay un padre. Ahí no hay nadie operando como padre. Ella lo que va a decir es, no se puede gozar de un cuerpo signado como hijo, hija, hije. Es una función excluyente. Y en ese sentido, es una orientación que es una intervención que marca, porque poder ubicar que ese que abusó no es tu padre, digamos, no estaba en lugar como padre, permite echar a andar la jerarquía, porque no está la jerarquía. Entonces ella va a decir, es que ahí hay un padre, ahí hay una hija hermana, es una hija rival de la madre, ¿no? O sea, hoy en una supervisión justamente hablábamos de esto, ¿no? De la cuestión de las hijas tomadas como pareja, ¿no? Y bueno, sí, con cierto, ya con una connotación más incestuosa, digamos, ¿no? Como las que están hablando el día de hoy, no solamente una cuestión fantasmática, no es porque no haya casos fantasmáticos. Claro que por supuesto que los hay, pero tienen coordenadas muy distintas y ahorita que voy a hablar de todas las particularidades del síntoma, se deja ver, o sea, no es algo,
no es fácil equivocarse, digamos, es claro, es algo muy claro. Y eso, estudiamos demasiado eso como para confundirnos. Vamos a decirlo así, es más fácil que nos confundamos en esto a que nos confundamos si es neurosis, si es psicosis, si es perversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a decir ella, esto deja saber que algo de eso pegado tiene que ver con una imposibilidad, de hecho, de diferenciación. ¿Mm? Entonces sí, hay una madre hermana, una madre mujer, una madre, una hija esposa, hay una, ¿no? Una hija mujer, no, son funciones excluyentes. Ajá. No puede haber una hija mujer, porque entonces no hay hija. ¿Hay mujer o hay hija? Ajá. No puede haber un hombre que abuse de la hija, porque entonces no hay padre, hay un hombre. Ajá. Y ella va a decir eso, me voy saltando también entonces al tema de las particularidades de los síntomas, que esto sí creo que uno tiene que tenerlo casi como ahí, muy claro, ¿no? Porque como dice Lucía, luego uno se acuerda de muchos pacientes, ¿no? Se acuerda de muchos pacientes. Dice, lo primero que ella menciona como una particularidad del síntoma de una circunstancia incestuosa es que hay un trastocamiento del tiempo. Eso lo estamos viendo un montón con todo lo traumático. Eso da cuenta de lo traumático, si se fijan. Aquí vemos lo traumático de lo incestuoso. Dice, el pasado, el presente y el futuro son continuos. No se distinguen. Ni siquiera el tiempo alcanza a distinguirse, claro, porque si no hay una dentro y una afuera, si no hay un punto que divida, si no hay un espacio que divida el punto del otro punto, ¿no? Entonces, no hay un tiempo, no hay una línea del tiempo, ¿no? Lo cual deja ver, hace rato decía también Karen, y hasta ahí nos hemos embarrado un poco de Pierre Blañer, claro, y pienso hasta de Winnicott, porque deja saber que cuando no hay tiempo, no hay tiempo, espacio, hay un espacio infinito. Habla Winnicott de síntomas de caerse en el vacío, ¿no? De una corporalidad que no puede ser sostenida. Ella habla de pacientes, por ejemplo, que se tienen que quedarse acostadas. Winnicott habla de la importancia de tener incluso una mantita que ofrecer a las pacientes, que el esquema corporal no se puede echar a andar si no hay adentro fuera. No puede haber un cuerpo psíquico si no hay un adentro fuera. Entonces es un cuerpo que es infinito, continuo, eternamente. Imagínense la angustia que debe ser que yo tome a cualquiera de ustedes y los arroje al espacio y los deje ahí. Ahí donde no haya adelante, atrás, o sea, es una angustia, le llaman también angustia se me olvidó, de aniquilamiento, ¿no? Hablan de una angustia de aniquilamiento. Ella lo dice obviamente con palabras lacanianas, estamos hablando del mismo fenómeno clínico, digamos, ¿no? Si no hay adentro, si no hay afuera, entonces no se puede echar a andar el tiempo, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, todo está hecho una bola, digamos, ¿no? Una masa, ¿no? Obviamente, nuestras intervenciones tienen que dar lugar al espacio, a los cortes en el espacio, a los cortes en el tiempo. Y esto tiene que ver, va a decir ella, esto es muy interesante porque tanto da cuenta, al no existir esto, ¿qué deviene? Uno, una cadena genealógica que no funciona, porque para que haya una cadena genealógica hay pasado y hay presente y hay futuro. Para que haya abuelos, hay pasado. Para que haya padres, hay un pasado. Si el pasado, el presente y el futuro están juntos, no puede haber una jerarquía genealógica, ¿no? Y dice, incluso las jerarquías se cortan. Claro, yo lo leía y pensaba, una genealogía como esa, ¿quién va a querer que sobreviva, digamos, ¿no? ¿Qué posibilidad de sujeto va a permitir que, ¿no? Hay un intento de frenar incluso esa genealogía, ¿no? Eso habla, ¿no? Se destruye o se queda nulificada. Y esta cuestión del tiempo y del espacio también va a incidir en la escritura, que esto lo hemos visto un montón. Siempre lo vemos con los tiempos de la constitución subjetiva. En esto ya casi empezamos a ser, creo que expertos, porque lo estamos viendo desde todas las visiones, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en función de lo traumático, pero va a decir ella, en la escritura de estas pacientes, o estos pacientes, ¿no? O estas personas, como bien ya han dicho, están trastocados. La manera en la que escriben es como si el tiempo y el futuro, yo pensaba, se mezclaran. Entonces, el sentido se entiende, pero las palabras las desacomodan, ¿no? Desacomodan las palabras, lo dicen de una manera extraña, digamos, por decirlo así, ¿no? Dice, no es como si hicieran neologismos, no es como cuando inventan palabras nuevas, no. Desacomodan en las oraciones las palabras, digamos, ¿no? Las mezclan, ¿no? Hay un cambio de palabras o hay un cambio de letras en su escritura, y es cierto,
casos muy graves uno hasta se da cuenta te escriben el mensaje solicitando atención y desde el mensaje uno se da cuenta que algo pasa. La gramática de esa escritura dice del desborde, dice del desorden, ¿no? Si lo puedo decir de alguna manera, ¿no? Y eso tendrá que ver con el, con el desacomodo del tiempo y el espacio, el adentro y el fuera. Ya voy, Ana y Sandra, denme un segundito para decir todos los síntomas, ¿no? Y demos paso, ¿no? El siguiente es el que ya también Gaby nos explicó un montón, los signos de percepción, ¿no? Esto es fundamental porque esto deja saber, ella toma una posición política en este sentido cuando dice, no todo el abuso es recordado. Es falso que todos los abusos tienen que ser recordados. Hay ocasiones en donde lo único que queda es un signo de percepción que nuestro genio Freud, ya desde 1898, si no me equivoco, en psicología para neurólogos, deja saber que hay signos de percepción que quedan completamente solos, ¿no? Queda un color, un olor, una palabra, una sensación, que hace que surge no en todo momento. El signo de percepción se presenta, ¿no? En distintas, o sea, es una abstracción, vamos a decir, de la escena traumática, ¿no? El color de los sillones en donde fue el abuso, el bigote del tío que cometió el abuso, ¿no? O sea, solo signos, que eso es lo único que queda y ese es el único recuerdo, por decirlo así, digamos, ¿no? Pero puede ser que todo lo demás se olvide, ¿m? Y que haya que construirlo, o no, habrá que evaluar en el análisis, ¿no? Lo otro que ya lo estuvieron hablando, que es la superposición y confusión de posiciones y nombres. Entonces, es mi mamá, no, digo mi abuela, ¿no? Mi esposo, mi papá, digo mi papá, o sea, esto que se está presentando todo el tiempo, dando cuenta que la jerarquía no puede echarse a andar, ¿no? Y que ella lo considera la intervención también. Dice, los trabajos que yo he tenido que hacer con estas pacientes es hacer incluso un árbol genealógico, dejar quién es, ahí tú no eres la esposa de tu papá, tú eres su hija. O sea, hacer estos límites muy claros entre las jerarquías para que la diferencia se pueda echar a andar, digamos, justamente, ¿no? Porque si no, todos quedan pegados, ¿no? Entonces, ella habla de que incluso ponerse a hacer un árbol genealógico con los pacientes pueda tener lugar, ¿no? La otra es que aquí es donde se nos complica. Todas las siguientes, que voy a decir, todas estas nos sirven como o sea, nos indican algo incestuoso, pero todas las demás que voy a mencionar me parecen que son nuestro talón de Aquiles. Son pacientes que todo el tiempo se ponen en riesgo constante y que tienen una dificultad estructural por eso, porque aparecen como grandes histéricas, como grandes obsesivos, obsesivas, porque si es límite, porque no sabemos qué es, porque se presentan de una manera que hasta es cambiante, porque va a decir, en ciertos periodos se comportan de una manera, en ciertos periodos se comportan de otra manera, y complica muchísimo que pueda, ¿por qué? Porque no podemos hacer un diagnóstico, porque no podemos decir si es una histérica o es un obsesivo o qué es, porque no hay estructura. Porque nos quedamos detenidos tratando de leerlo solo desde lo edípico, solo desde la estructura, y como no eso nunca alcanza, digamos, ¿no? Nos complica mucho el trabajo con ellos, ¿no? Porque intenta, y por el otro lado, porque dice ella, hay que hacer intervenciones muy artesanales. Es como que yo hablaba en la semana, da la impresión que es como que esté uno dándole y dándole y dándole y dándole para que alguna pegue, digamos, ¿no? Intentarle hasta que una, o sea, que surgió muy artesanal, sucedió, ¿no? Pero que obviamente deja saber que son casos que están todo el tiempo en el borde, ¿no? Entonces, y la otra que también se presenta muy complicada es la transferencia masiva. A mí esta me importaba mucho. En la supervisión que les platico que tenía hoy, algo que a mí me parece fundamental es el hecho de que ella dice, bueno, como son sujetos, bueno, no son sujetos, son personas que se colocan en posición de objeto del otro. Por un lado son personas muy desconfiadas, pero por el otro lado se ofrecen al otro. Eso quiere decir que se van a ofrecer a la transferencia y que van a ser pacientes perfectos para el abuso. Si no es que lo son, porque hay quienes ya vienen luego de otros espacios en donde ya fueron abusados, ¿no? Y algo de lo que yo decía, ella hablaba de solo confío en ti, a transferencias que se colman sobre el analista, ¿no?
Entonces ella decía, hay dos cosas muy importantes. Una, desde ahí uno ya está funcionando como cuarto. Porque si a uno le ha atravesado la ley, uno no puede hacer uso de esos pacientes como objeto de absolutamente nada. Uno tiene que ser pulcro, cuidadoso. O sea, con otro paciente puede que uno que se le barra, ¿no? Con estos pacientes a uno no se le puede barrer la noli. Yo hablaba de que en algunas circunstancias he platicado cómo es tan fácil, por ejemplo, que, bueno, a lo mejor acá no hay muchos colegas que trabajan con psicosis, o sí, a lo mejor a veces ni se sabe, ¿no? Tenemos muy novelizado la estructura psicótica, ¿no? Casi como que se viera como de hospital psiquiátrico y muchas veces no. ¿Cómo es tan fácil que al paciente psicótico queramos ser muy flexibles, ¿no? Bueno, no, aquí te cambio de día, de esto que el otro, ¿no? Cuando no, son los pacientes que justamente tiene que ser uno más transitarse con esa ley, digamos, ¿no? Entonces ella habla como hay ciertas intervenciones en donde le dice a las pacientes, esto yo no lo puedo, porque yo tengo una ley profesional que está detrás de mí, que me dice que yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir a tu casa, o yo no puedo acostarme contigo en el diván, o yo no sé, pues estoy diciendo solo cosas al azar, ¿no? Son pacientes en donde uno opera como cuarto, operando como cuarto, siendo muy éticos, siendo muy, por eso decía, rigurosos, ¿no? Claro que es difícil con una transferencia masiva, sí, es muy difícil. Son casos que uno no debe estar solo, tampoco, digamos, ¿no? Uno tiene que también salir, digamos, ¿no? Tiene que estar con otros, dialogar con otros, participar con otros, salir a la exogamia, digamos, también, en ese sentido, ¿no? Iba a decir que también como la capacidad de simbolización no hay. ¿Por qué no hay una capacidad de simbolización? Porque ella va a hablar, estamos diciendo que el cuarto, Lacan lo habla en muchas cosas, lo habla como ese cuarto ubuncular, lo habla como el cuarto sintón. El sintón es el que anuda los tres registros, pero ese cuarto registro es un otro simbólico, no es un otro, no es otro, digamos, es un otro que opera como simbólico, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a decir es, por eso vamos a hacer es como si hubiera tres registros, real, simbólico, imaginario, algo que los anuda, ¿no? Y que va a decir esto, aquí es donde también nos hacemos un poquito bolas, porque es un otro simbólico, también lo llega a decir así en el texto, pero dice, es un otro simbólico que no es universal, no es como el simbólico que estamos hablando de la ley de prohibición del incesto. Es uno particular. Hay que construirlo para cada paciente. Hay que construirse uno, cada quien. Vamos a decirlo así. Entonces es uno muy, muy singular, muy particular, digamos, ¿no? Sí, te escuchamos, Ana. Hola, ¿qué tal? Un gusto verles. Bueno, pues para mí sí fue un texto difícil porque pues arameo antiguo, pero me pareció importante cómo ella diversificó digamos, el que no es solamente el abusador, sino todo lo que va detrás. Em, bueno, pues les tengo un dato histórico. Gaby Insúa tiene un programa que creo que, bueno, cuando lo tengas, quizás se los pueda pasar. Bueno, el punto es que cuando, cuando Freud surge con esta situación de la seducción hacia el niño y el abuso y todo esto, pues yo veía mi clínica y decía, pues, o sea, o sea, digamos, un dato exagerado no es, ¿no? O sea, creo que yo me pongo a pensar pues, en mis pacientes a lo largo de toda mi carrera, desde el principio, o sea, desde el primer semestre de la carrera, y todas y todos tenían algún tipo de abuso, ya sea, digamos, consumado, o sea, una cosa violenta física, o que en su familia ya estaba rondando, ¿no? Todos. Particularmente los hombres, era muchísimo más difícil que lo dijeran, entonces, pues sí se ha vuelto una cuestión complicada, porque aparte también noto que hay mucha validación social de eso. O sea, yo muchas veces les he tenido que aclarar a mis pacientes, eso fue un abuso, eso no se hace. O sea, pero porque, o sea, validación social en el sentido de tú como hombre no le puedes decir que no a una mujer,
porque tienes que cumplirle, ¿no? Y dices, sí, pues es que si tú no querías, pues también puedes decir que no y eso es abuso. O sea, así, no hay de otra. Entonces, a mí me llamó la atención cómo fue que Freud, de hacer una denuncia de ese tamaño, dejara de hablar de eso. Yo la verdad es que nunca lo entendí. Y en el programa este donde estuvo Gaby Insúa, habla sobre un libro que se llama Los archivos secretos de Freud. Y dice que él quería mucho a su papá, tal, pero lo que se sabía, un secreto a voces en la familia de Freud, era que el padre de Freud, abusaba de una de sus hermanas que tenía algún tipo de Ajá. discapacidad. No me acuerdo si era física o intelectual, creo que era intelectual, la verdad no lo sé, pero que él llegó a un punto en que, yo entiendo que pues quizás te gana el afecto, te gana el pudor, te gana la alianza, lo que sea. Dijo, yo no puedo seguir hablando de esto porque finalmente voy a seguir hablando, uno, de casi todos mis pacientes y dos, pues de mi papá. Entonces lo movió a la fantasía y entonces mucha gente como que, creo que hay un autor argentino, no me acuerdo cómo se llama, que habla así como de cuándo dejamos de negar, cuándo empezamos a negar esto, ¿no? Entonces creo que cuando dice que se malinterpretó esto de ya no creo en mis neuróticas, sino que es como, ok, hay que ver con despacito y cuando sí, cuando no, etcétera. Entonces, pues ahí fue donde creo que la situación pues perdió mucho, entiendo a Freud como persona, pero sí complicó bastante las cosas para los pacientes. Creo que sí es importante que se hable como de la situación de el abusador o el abuso para que no se signe solamente en una situación. Creo que lo que sucede, o sea, es que como las mujeres podemos hablar más, y lo pongo muy entre comillas, eh, y generalmente son hombres, pero más bien dicho, lo que se denuncia son hombres, porque yo lo que veo en mi clínica es otra cosa. Entonces creo que sí hay que tener como mucho cuidado y hay muchas situaciones muy confusas para los pacientes. Y creo que en ese sentido el trabajo de Gaby Insúa es muy importante. Hay dos películas que me parecen centrales como para ver el abuso sexual de una mujer hacia un niño. Una se llama Las ventajas de ser invisible y la otra creo que se llama Los límites del silencio. Es una con Andy García del principios del 2000, que también retrata muy bien como esta situación de tanto pudor. O sea, bueno, no sé si tanto pudor, pero sí es como muy, pues es mucho más callado cuando es una mujer quien abusa que cuando es un hombre. O sea, no sé si tenga que ver como con cuestiones de que las mujeres físicamente no pueden hacer eso o, o la verdad es que no lo sé, pero sí es algo que yo veo cada vez más en mi clínica porque los pacientes, afortunadamente por la información que se da y también por cómo se va, o sea, me refiero a la psicoeducación, como le llaman, y también al progreso de los análisis, logran hablarlo pero sí es tremendo para ellos. Creo que las jornadas pasadas tuvimos un caso así de un hombre que había sido abusado y que cuando lo dijo no pudo con eso y terminó el tratamiento, pero que bueno, ya en sí era valioso que él lo pudiera decir. Entonces, pues bueno, nada más como decir eso de que sí hay que estar muy atentos a todas las sutilezas que tiene el abuso y también estar atentos a que puede pasar con cualquiera y de cualquier forma, ¿no? A cualquier edad también. Gracias. A ti, Ana, fíjate que me hiciste recordar algo que no dije hace rato cuando les decía que en el estudio de Agustina se da cuenta que este cuarto, que en estas otras sociedades que no son capitalistas, ¿cómo operan, no? Porque se pregunta en esta investigación que se hace que el poder de este cuarto se divide en dos, en el hombre, el patriarca de la familia, de la tribu, digamos, ¿no? Y la como matriarca del clan de las mujeres, ¿no? Dice, lo interesante es que ese cuarto del clan de las mujeres es el que habilita lo social y el habla.
que esto que estás diciendo me hace pensar en ello, fíjate, y que queda como pegado acá, ¿no? Entonces, qué interesante es eso, em, porque justamente ahí se empieza a ver algo que pasa, ¿no? Cuando dices, las mujeres también hablan más, digamos, de los cuerpos semantizados de mujer, bueno, ahí yo sí soy muy mujer, por lo visto, pero, o sea, pensando que hay algo de lo social que este cuerpo semantizado por mujer convoca, digamos, ¿no? Habla, hace, ¿no? Son esas que hacían redes, o sea, son esas que hablan todo el tiempo, ¿no? Son esas que hacen tribu, ¿no? Es un representante del clan, digamos, ¿no? De la mujer. Entonces me parecía como eso muy interesante, ¿no? Con respecto al tema de los abusos de los hombres, la misma Gaby lo dijo, ¿no? O sea, ella decía, seguro que la cantidad de varones es inmensa, ¿no? Es igual, posiblemente, de hecho, ¿no? Habrá que corroborarlo, pero sí. Leo rápidamente los comentarios. Bueno, no, adelante, Sandra, te escuchamos y ya después leo los comentarios. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí? Bastante interesante me pareció lo de las categorías excluyentes, porque cuando vos planteabas, a partir del texto, si es mujer no puede ser hija, también como un eje para el análisis de que no fue el papá en sí, fue un sujeto que estaba fuera de la función simbólica del padre, ¿no? Va a ser doloroso, pero quizás no va a ser tan arrasador, ¿sí? Y bueno, en función de esto de las categorías excluyentes, tiene a la cabeza lo que trabaja muchísimo Lacan de la oposición, un alto en relación a que hay un bajo, ¿sí? También hacía un juego, ¿se me escucha ahí? ¿Se me escucha? ¿Tengo buena conexión? Hacía un juego en ese tiempo Lacan de que ponemos varón y hombre en los baños, dice, pero no hace falta que estén las dos escritas, las dos puertas, porque uno da cuenta del otro. Yo me preguntaba a Lacan hoy cómo vería esto, y la oposición significante es producto de la modernidad, ¿sí? Blanco y negro, Rusia versus Estados Unidos, todo eso que cayó, está bien, se puede dialogar largamente porque hay planteos filosóficos que dicen que la modernidad no se terminó, y hay planteos que dicen que la posmodernidad habilita todo, habilita a este pastiche del que también un poquito yo lo asociaba con lo que vos decías de esta confusión en el tiempo, de lo no delimitado, que no estoy poniendo en relieve solo lo de la modernidad como estructurado, pero ¿qué pasa también con esa caída? ¿Sí? Sin ser inocente que la modernidad es la expresión misma del capitalismo. O sea, son más preguntas que respuestas, pero esto de las oposiciones significantes y el lenguaje constituido como oposición significante. Y siempre recordar que Lacan trabaja mucho lo simbólico, le interesa muchísimo lo simbólico, por eso recurrió a la matemática. Muchas gracias, Sandra, porque además fíjate que también me hace recordar, o sea, dos cosas, una que también me quedé pensando desde Ana, bueno, hay que contextualizar, creo que a Freud, sí, pásanos, por favor, eso que nos mencionabas, que nos pasas. También creo que estamos en un momento bien distinto del capitalismo, ¿no? Me hacía pensar, o sea, ¿qué dirían ellos? También creo que estamos en un momento distinto, con coordenadas distintas, ¿no? Acá vemos un montón de mujeres, en ese entonces seguramente habría mucho menos en un encuentro académico, ¿no? O sea, creo que estamos en un lugar donde el discurso se está moviendo mucho, digamos, ¿no? Entonces, y por el tema de la oposición significante, me hacías pensar que hay algo que no se dijo, que es el hecho de que cuando ella dice que en este intento de genealogía lo que se transmite es la no ley, ¿no? Dice, hay una oposición que sí se transmite, que es la del abuso del poder. En ese sentido, tanto en el sujeto como en el objeto, se instala ese abuso o no abuso, vamos a decirlo, ¿no? Por eso una persona que ha sido abusada sabe de esa oposición, sabe que puede ser considerada objeto como puede ser considerado como intercambio y hace uso de otro como objeto.
No sé si me di a entender. O sea, ella considera que ahí hay un movimiento posicional, por eso es tan común que alguien que estuvo en una posición de objeto, no solo se le transmitió la posición de objeto, se le transmitió la posición de objeto y la posición de usufructo del otro. Entonces hacen este intercambio, ¿no? Hacen esta oposición, ¿no? Como intento de salir, por supuesto, del mismo lugar, ¿no? Pero que eso me parecía también muy interesante, como que en esta no ley hay también particularidades oposicionales, digamos, ¿no? Entonces eso me parecía también muy interesante que no se dijo. Y también estaba acá también Vanessa diciendo, es que el que abusa no es el padre, ¿no? Eso es muy fuerte porque muchas veces es la dificultad que los implicados como cómplices intentan pretender que el abusador siga siendo visto como padre, que suma a lo que Sandra acaba de decir. ¿Qué efecto puede tener poder en la clínica hacer saber que ahí había alguien que no estaba encarnando la posición simbólica de padre o de madre, digamos, o de tío, ¿no? El parentesco que se tenga? Y ahí hay dos cosas muy interesantes, porque un efecto es sobre la culpa, por supuesto, que aquí devienen un montón de cosas en torno a si se colocó ese mismo ser como objeto o no, se pone ahí en cuestión, porque pues si ese era mi padre, ¿qué tal que yo hice algo? ¿No? Se echan a andar estas cuestiones. Y la otra es que dice ella, algo que yo he visto, es que como si se piensa que hay una jerarquía y una familia, no un parentesco, una familia, lo que se sostiene es una intención de no traicionar a la casta incestuosa. Porque como la única manera de salir de ahí es salir de ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo sales de una circunstancia incestuosa saliendo de la situación incestuosa? Y eso te deja fuera, te saca de la casta. Y obviamente habla de que se les coloque como los locos, digamos, ¿no? Se les saque. Entonces, el costo de salir también es muy alto, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de un miedo, de un intento de no traicionar a la casta incestuosa, tanto para el que fue abusado como para todos los otros integrantes. Por eso la pregunta, de hecho, que yo me hacía es, ¿cuántas familias han sido atravesadas? Porque muchas familias son atravesadas sin haber sido abusadas, sino porque saben que hay un otro que está siendo, o ha sido, o fue, en algún momento, objeto de goce de alguien de esa familia, digamos, ¿no? O sea, que ahí hay una cuestión de también un intento de no traicionar y sostener los encuentros familiares, digamos, ¿no? Adelante, Lucía. Sí, gracias. Es que me queda dando vueltas esto que decía Sandra y que vos mencionás ahora también y en los comentarios. Un poco, si no le entendí mal a Sandra, lo plantea como que puede de alguna, bueno, y vos lo mencionás, no sé si estoy entendiendo mal, pero como que esto puede aliviar de alguna manera en la clínica el que la persona víctima, por ponerle un nombre, digamos, o que vivió abuso, incesto, pueda ver que ahí no había un papá, un padre o una madre que abusaba, sino una figura, ¿verdad? Que no se ubicó en ese lugar como tal. Y yo me preguntaba si eso ayudaba en algo para que dejara de ser tan avasallador la situación de incesto, porque lo que entiendo, lo que creo es que sí es el padre, sí es la madre, para el niño, para la niña, para el adolescente, el quien sea, que lo que pasa es que ese padre puede hacer ese abuso porque es él el que no se ubica o no ubica más bien a su hija o a su hijo en ese lugar simbólico de hijo o de hija. Es el padre, digamos, el que no se puede ubicar ahí, pero yo no sé si la hija sí y el hijo, o sea, cómo quitarlo de ahí, ¿verdad? No sé eh, que eso, no sé qué tanto eso dejaría de ser tan avasallador. Claro que sí es importante esto otro de la culpa, de que si yo provoqué, ¿verdad? Y todo el asunto, pero en definitivamente hay una figura que no cumple la función, ¿verdad? Como tal, como función paterna, materna, que eso implica, y eso es lo avasallador, inclusive, de la situación de incesto. Este, o sea, la traición, digamos,
que pueda haber en las situaciones de abuso, ¿verdad? En general, es que es en el que yo confío, que me tiene que cuidar, atender y tener un lugar diferenciado, de repente hizo una melcocha ahí y eso es lo avasallador. Entonces no sé si ayudaría un poco, no sé, como para que lo pensáramos, si realmente ayuda o no, porque es desde el padre el que no, el que ubica a una hija en un lugar diferente. Te lo planteo como yo lo estaba pensando, pero siempre con la posibilidad de cambiar de opinión, y de que además Agustina, que es la que sepa, nos lo dice. Yo creo que hay algo importante, que una intervención no tiene que ser decirle eso, ¿eh? O sea, me quedaba yo pensando, esto es creo que algo que hay que construir. Ajá, es una construcción que en estas circunstancias hay que hacer, que seguramente llevaría un montón de tiempo. O sea, se está diciendo como si fuera, dile al paciente que ahí su padre no funcionaba como un lugar simbólico. Ese es el problema. ¿Cómo le vamos a transmitir a ese ser que ese padre no estaba encarnado en un lugar simbólico? No, no le podemos decir, no, ahí no había un padre, porque mira que, o sea, sí y no, o sea, bajo ciertas circunstancias, bajo lo que se está trabajando sobre el material analítico, él hasta pensaría hasta el momento, digamos, ¿no? Que la persona hace el momento de la transferencia, muchas cosas, pero sí entiendo yo que es importante en estos casos que se pueda ubicar eso para que se puedan salir del clan, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo Sí. salirse de un clan en donde hay un padre con todo lo que se considera un padre a un padre que está destituido, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decirle, digamos, lo voy a decir teóricamente, pensando que cada caso se tendría que construir distinto, poderle decir, ahí hay un padre que no está encarnando esa función y habilitarle, te puedes separar de él. Pues habilitar el rompimiento con ese clan. No le podemos quitar el padre biológico, por supuesto que no, porque eso da cuenta de lo incestuoso y de lo traumante y de la genealogía, por supuesto, digamos, ¿no? O sea, pues ahí tiene dos caras. Tiene el padre que nos sirve para hablar de la jerarquía, que eso es algo importante, pero también está el padre como función simbólica que hay que poder ubicar que ahí no había. Y que eso da cuenta que te puedes habilitarle al paciente, te puedes desplazar de ahí, te puedes mover. Así lo estaba yo pensando, les digo, pero siempre lo estamos construyendo, digamos, o sea, en conjunto, digamos. Yo le quería contestar, si me permiten, a Sí. la compañera, acá a la colega. Fue espontáneo, ¿qué significa? Que no está elaborado para nada, pero eso no significa que yo minimice el dolor de la persona que tuvo que sufrir y que tenía que ser cuidado y no puesto en lugar de objeto sexual, o sea, no tiene que ver con ese orden. Pero se me ocurrió como una línea de intervención para que pueda salir insistiendo en esto de lo simbólico, porque es una posibilidad de acudir en algún momento a la ley. ¿Cómo? Bueno, como vos decís, hay que construirlo. Y sobre todo hay que construirlo porque uno no se lo puede dar digerido así simbólicamente, decir, ahí no estaba en función de padre, porque estamos haciendo un poquito el abuso que también había padecido. O sea, tiene que construirlo desde la subjetividad y poder ponerse más allá de esa dialéctica de esclavizante, ¿no? Sí, Gracias, Sandra. Livia, Sí, nada más si me sí, sí, permitís, por favor. porque claro, me disculpo entonces porque yo lo tomé muy literal y muy simplista, tal cual, ¿verdad? Y entonces me preocupó como eso, pero definitivamente es como ustedes lo están planteando, Livia, y la aclaración, gracias que hace la compañera. Y es que por eso tenemos versiones, o sea, porque si se fijan, incluso está muy bueno que nos haya pasado esto porque nos deja ver cómo no podemos tomar solo una versión de la ley. No existe solo una, tenemos que tomar versiones y hasta poder, eso decía, poder ubicar en ese caso qué versiones operan, cuáles no operan y el trabajo que hacemos definitivamente es artesanal, ¿no? O sea, y por eso hay que poder decir, sí, tendría que operar pero también este otro, pero esta versión, o sea, entonces lo complica, digamos, un poco, pero nos sirve pues para, al final nuestro oficio, eso es lo que quería decir, implica practicar y esto que estamos haciendo es eso, la práctica. Sí, Paola y luego Michelle. Gracias. Sobre la misma línea de lo que está diciendo la colega Lucía, yo también estaba
preguntándome algo así. Y recordé dos casos en particular de personas que si bien no vivieron tal cual situaciones incestuosas, pero sí vivieron pues situaciones de mucha violencia, de mucho abuso, ¿no? Y bueno, pues lo que me he encontrado es que estas personas tienen bastante construida la historia familiar. Inclusive, me atrevería a decir, inclusive a un grado donde hay una hipercomprensión y una hiperempatía que pareciera que entonces inhabilita la posibilidad de separarse, la posibilidad de decir un no, la posibilidad de enojarse, ¿no? Entonces, definitivamente esto es caso por caso, porque me parece que en ese tipo de casos, más que seguir construyendo todas las narrativas que dan cuenta de por qué ese padre no se pudo posicionar en su lugar o esa madre no se pudo posicionar en su lugar, me parece que también en este tipo de casos toca decir, bueno, sí, todo esto, pero de todos modos eso no se hace, ¿no? O sea, de todos modos eso no estuvo bien, de todos modos hay mucha comprensión, pero a veces eso también me parece que es un estorbo, ¿no? Gracias. Te voy a contestar algo rápido, Paola, que me hiciste recordar. Hay algo que los Rodulfos consideran en ciertos casos como muy graves, como tú dijiste. A veces, sí, de hecho, no está en construir más versiones, porque más versiones tendría que ver incluso con una clínica de la estructura, digamos, ¿no? Donde hay un fantasma, entonces vamos a desmontar las versiones o vamos a ver qué hacemos con ellas, etcétera, ¿no? Y ellos hablan de que hay ocasiones, digo, acá ella nos dice un montón de cosas, de hecho creo que nuestra intervención va más en función, me suena más hasta del acto, digamos, ¿no? O sea, de poder instalar en la ley en el acto, digamos, con los pacientes, ¿no? Pero más que luego a veces que la palabra, ¿no? Que es acompañar, estar ahí cuando se ponen en riesgo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero ellos hablan de algo que a mí me ha, digamos, he visto el efecto de eso, que es acompañar a que construyan un pensamiento. O sea, que es algo muy simple y sencillo, pero que obviamente lo que tú narras me suena a alguien que no tiene un pensamiento, porque como es un sistema cerrado, solo puede funcionar en función de eso mismo, digamos, ¿no? No hay entonces un pensamiento, es un pensamiento completamente alienado, ¿no? Que es difícil, sí, muy difícil, obviamente, muy difícil, ¿no? Poder armar una capacidad de pensamiento. Entonces me hacías pensar en eso, digo, te lo comparto nada más porque fue lo que a mí se me ocurrió. Michelle. Muchas gracias y perdón por el ruido, pero bueno, también la lectura me había recordado una película que vi, que escogí muy azarosamente, pero que tocó un tema bastante fuerte, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el abuso. Y con esto que me llamó la atención sobre la percepción, se llama Inocencia, Oscura Inocencia. Es una película viejita de Joseph Gordon-Levitt, que toca la historia de dos chicos que son abusados sexualmente por el profesor de béisbol. Entonces, Joseph Gordon, o sea, pero son niños, no son adolescentes, son niños de 8 años, en los cuales, bueno, a Joseph Gordon-Levitt le va muchísimo peor, ¿no? Porque él sigue en la línea del abuso. Y me recordó esta parte de la lectura que viene, creo, casi al último, donde Agustina dice, ¿no? El chico, bueno, el niño es descuidado, ¿no? Se pone en peligro. Y habla, ¿no? De esto en el cual, bueno, Joseph, su mamá, le confió a Joseph, la mamá andaba de novia, con varios chicos, ¿no? Entonces le confió a su hijo al maestro de béisbol y, o sea, no, fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Él siguió como en este camino de ponerse de abusado, o sea, él se prostituía, ¿no? Con hombres mayores. Y bueno, en el caso del otro chico que fue que a Joseph no sé cómo lo convence, ¿no? De que eso está bien y buscan otro chico para hacerle lo mismo, ¿no? Entonces, al otro chico que abusan,
él piensa, o sea, él se desmayó en el acto, ¿no? Y él piensa que fue abducido por extraterrestres. Y toda la vida estuvo tratando de investigar, ¿no? O sea, es que yo fui abducido por extraterrestres, de verdad me pasó algo. Obviamente los papás no le creían, lo tildaban de loco, hasta que se reencuentra con Joseph y le dice, no, no fuiste abducido. Lo que pasó fue que el profesor y yo, o sea, te agarramos, te secuestramos y él, o sea, tenía flashazos, ¿no? O sea, me recordó mucho, ¿no? Esta parte y tan fuerte, porque pues obviamente son casos, que son reales, ¿no? O sea, cómo esto sí de alguna manera queda muy desfigurado. En este caso, el chico utilizó el recurso del, ¿cómo se puede decir? Bueno, de ser abducido, pues, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando le dice la verdad, bueno, bueno, decir, o sea, no estoy loco, ¿no? O sea, algo me pasó, mi cuerpo, me decía algo porque él parece que le pasaba algo, no recuerdo qué es. Gracias, Michelle, porque fíjate que efectivamente, o sea, en la última parte del texto, ¿no? Ella dice que en estos casos, como justamente hay algo con respecto a, hace rato también Karen decía, ¿no? De que cuando entramos en parte como de arqueólogos, ¿no? De esas genealogías, se da cuenta que el abuso, pues viene obviamente de generaciones atrás, ¿no? Y algo de lo que dice ella es que también, y esto es, por ejemplo, yo me quedo pensando que esto yo lo he escuchado con pacientes que no son abusados, pero que han sabido que eso ha pasado en la familia, por ejemplo, ¿no? Y a mí me hace por eso mucho sentido lo de la lancha, porque decía, en estas pacientes suele haber una sensación de que eso no se siente como propio. Ujú. De que hay algo más cercano a lo íntimo, ¿no? O sea, entonces fíjate, de que me dejabas pensando porque esta película que tú planteas tiene que ver con eso, o sea, como que sentir como que alguien más vino y me poseyó, digamos, ¿no? Alguien más vino e hizo por mí, que da cuenta no solo del efecto traumático, sino del hecho de la marca que en esas genealogías se tiene de los abusos porque pensaba yo, les platicaba como pacientes que me han narrado de eso y que después se han enterado que en la familia ha habido abuso, es decir, que algo se ha transmitido de ese riesgo de lo abusivo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya contaba Gaby, mamás que le tenía que limpiar la cola al bebé, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a surgir, que es como rastros de lo que en esa genealogía ha habido, que entonces sí es extremo, no es, bueno, sí también es extremo, es externo, iba a decir, ¿no? Es algo externo, pero a la vez no, porque es parte de la genealogía, ¿no? Entonces eso es algo Y que como fuerte. también, Sí. perdón, Livia, que te No, interrumpa. adelante. O sea, y que también creo que la ley ahí se empieza a tergiversar y a trastocar muchísimo porque pone al sujeto en riesgo. O sea, un Todo el relato de tiempo. que a pesar de que no te ha pasado, quiere decir que tú eres presa fácil y que además ahí no va a haber, o sea, ahí no va a haber nada. O sea, mejor cuídate, mejor tápate, mejor, porque la ley ya de ahí ya está trastocada. O sea, si se silenció, eso quiere decir que va a seguir pasando. Claro, incluso, fíjate, me hiciste pensar en algunos, como recortitos clínicos, que esto yo estoy segura que ustedes han escuchado, de mamás que empiezan a tener mucho miedo de que a sus hijos les pase algo. Eso es muy común. Y que tras cierto, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto de circunstancias que ellas han vivido como de circunstancias que ellas no han vivido, pero que tienen que ver con ese parentesco, digamos, ¿no? En donde efectivamente hay riesgo de que vuelva a pasar en esta nueva generación, digamos, pero también me hiciste recordar que algo que ella hace mucho hincapié es esta parte de cómo ha presenciado que en estos pacientes ellos se prestan como objeto y lo que por eso se confunde tanto con trastornos límite o con borde o con circunstancias así, porque lo que sucede son que son golpeadas, son asaltadas, son acosados o acosadas, ¿sí me explico? O sea, están todo el tiempo
ofreciéndose de alguna manera. Obviamente no estoy hablando de una cuestión de conciencia, ¿no? Ese es el lugar que porta en este sistema. No es algo que hacen por goce, eso ya se vio con la clase de Gaby incansablemente. No hay un gozo aquí, no lo disfrutan, no hay placer, ¿no? Pero lo que se encuentran reiteradamente es en una situación de riesgo y de abuso. Incluso por eso, y seguramente en alguna actividad lo vamos a ver, hay tanto suicidio en estas genealogías, porque a veces la única manera, dicen, de intento incluso de simbolizar es pasar al acto suicida, ¿no? O sea, hay tantos intentos, entonces también luego se confunde mucho con algo maníaco depresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque pasan por periodos muy depresivos y periodos muy maníacos también, ¿no? Entonces, ya, ya nos perdimos, ¿no? Ya nos fuimos por otro, por otro intento, cuando lo que están haciendo es un intento de simbolizar eso y hasta de poderse quejar y gritar un poco lo que está pasando. Sí, Ana, Yo adelante. digo, Sí, el Sandra. suicidio pensado también como un -1, como un poco de restar de ese goce tan fuerte que hay allí, en ese clan, ¿sí? Ujú. Hasta, fíjate, hasta a un intento de dejar de ser objeto, ahí se ve tan claramente, ¿no? No vas a gozar más de mí, Sí, ya no gozarás más de mí, claro, aquí se acabará. seguro, Ujú. Sí, exacto. muy triste. Sí, Ana. Pues sí, en esto que decías como de que se prestan o provocan, digo, yo entiendo que quizás o sea, como lo que podemos entender es así. A mí como me ha funcionado más el pensarlo y el hablarlo con mis pacientes es que les suena coherente, o sea, porque el abuso genera muchísima culpa. Entonces, ellos como tenía un paciente, bueno, tengo todavía que decía pagar mis culpas. Él fue abusado por su mamá y él, o sea, bueno, tenía mucho sufrimiento mental, ¿no? Pero era como todo el tiempo estarse exponiendo a, pues sí, a situaciones de abuso de todo tipo en todos lados, ¿no? O sea, yo también tenía que ser como, porque, o sea, como de, a ver, güey, o sea, a ver, no le canceles, no le cobres más, ¿no? O sea, como, porque él le sonaba coherente, entonces todo el tiempo estaba como buscando pagar esa culpa de haber sido abusado porque él creía que lo había provocado, ¿no? Por la razón que fuera. O sea, pero entonces, y tristemente, pues sí, se logra ver como un cierto perfil de personas que por ahí les cuesta mucho trabajo hablar, que tienen síntomas depresivos, que tienen síntomas de ansiedad. Y desgraciadamente, pues si uno no se pone atento, es muy fácil caer en o sea, como, vaya, como que los abusadores los huelen. O sea, con una persona que no tiene esas características, no va a llegar, porque, o sea, no, o si llega, el niño va a denunciar o le va a decir que no, o lo que sea. Entonces, creo que sí es, el ir explicándole esto al paciente es muy delicado y lleva mucho tiempo para que él lo pueda entender. O sea, yo muchas veces hablo con mis pacientes de el abusador, porque cuando dicen mi abusador es como si fuera un asunto de ellos. Pues no, o sea, digo, sí, te hizo muchísimo daño, pero esto no es tu culpa. Bajo ningún concepto es tu culpa, ¿no? Un abuso nunca va a ser culpa de la persona que lo padece. Así o sea, porque, bueno, de repente en México se tiene esta idea de que las mujeres lo provocamos, no sé qué, y como decía Darinka Navarrete, que fue una maestra mía que trabajaba en Adivac, cuando Adivac era un lugar seguro para las personas con abusos, decía, es que aunque tú te pares en la calle encuerada y digas que me violen, nadie tiene derecho a hacer eso, nadie. Nadie tiene derecho a atacar a otra persona, punto. O sea, no lo quieran poner bonito porque eso es seguir solapando ciertas cosas. Si bien hay situaciones que tristemente todavía hoy son de riesgo, tenemos que seguir trabajando para que esto tampoco se acepte por nadie. Entonces, de repente, como ir pudiendo sacar al paciente de esas situaciones es muy largo y es muy difícil. Y pues sí, o sea, hay que ir suavizando, ¿no? O sea, lo que decías hace rato de, pues sí, es mi papá y está mal que lo haya hecho y poco a poco se va mutando es que esto bajo ninguna, como decía una paciente hace poco que fue abusada también, es que esto no tendría que estar pasando, punto.
pero es que ya cuando hay una elaboración mayor. Y bueno, ya, gracias. Y como dijo Paola, por ahí decía Paola, no importa la versión que tenga superconstruida, eso no se hace. Hay una legalidad que da cuenta que eso no tiene lugar. Sí, Michelle, contigo cerramos. ¿Puedo decir algo recortito, muy cortito, en relación a lo que trajo Ana? Hay una Ay, artista perdón. plástica, no recuerdo Bueno, el otra nombre. cosa. Ah, Perdón, ahí. Se expuso como objeto de goce en una galería en Europa para que le hicieran daño. Y al principio no se animaban, no sé si algún colega lo vio, al principio no se animaban hasta que se animó el primero y uno fue y le cortó el traje, otro fue y le cortó la piel, hasta que tuvieron que pararlo porque empezó un goce desmedido. Me parece que viene muy a cuenta de lo que dice Ana, de que el otro tiene que tener instituido que eso no se hace. Compártenos eso, por favor, Sandra, a ver si lo encuentras y nos lo compartes. Sí, Michelle. Sí, yo tengo el dato, a rato se los paso. Perdón, Michelle. Gracias. no, no hay ningún problema, al contrario, gracias. No, pues mira, lo que me hizo recordar, ahorita creo que fue Sandra, fue que también decía ahí, ¿no? Ellos saben a quiénes, vamos a decir, atacar, ¿no? Ellos saben quiénes son los más vulnerables. Y, por ejemplo, ¿no? Me recordaba el entorno de una paciente con la que trabajo este tema tan difícil, ¿no? La pareja de su mamá abusó no sexualmente de ella, pero parece que por ahí le tomó fotografías y cuando ella se estaba bañando y entonces ha sido muy fuerte y muy difícil para ella tocar este tema, ¿no? Entonces me hacía mucho sentido porque en efecto, ¿no? En la historia de esta paciente mía, eh, sí, o sea, a mí a lo que me recordó esto fue de que él sabía que si él cometía este tipo de cosas con la hija, ¿no? No iba a pasar nada. Y a la fecha no ha pasado nada. De hecho, tuvieron una hija, ¿no? Entonces, lo cual, sí, ¿no? O sea, yo también me quedé como, lo cual ha sido también muy sí, indecible y innombrable, ¿no? Cómo el mismo abusador, cómo pueden formar una familia, o Gracias, bueno, Michelle. intentar formarla. Y por eso yo decía hace un momento que justamente por eso esto nos convoca a una posición política y ética, porque si estamos hablando de estos temas, esto nos obliga a voltear a ver a nuestros grupos, sean consanguíneos o no consanguíneos, ¿no? Porque si no somos parte de que no hay una no transmisión de la ley y entonces no pasa nada y somos parte de un sistema que justamente lo soporta, ¿no? Lo sostiene. Dice Sofía. Pensaba también en la historia de las leyes y cómo han ido permeando, y eso es justamente, ¿no? Cómo en un inicio el abuso sexual dentro del matrimonio no era considerado como violación, exactamente, y que ahora nos toca seguir haciendo ese trabajo que también desde esto real, como son las leyes, se pueda ir nombrando lo que está mal y que bajo ninguna circunstancia debe ser permitido, sí, incluso hasta podemos decir, de primer momento, nombrado, que sea nombrado, que sea hablado. O sea, encuentros como este por eso pueden ser valiosos, porque porque se está hablando, porque se está diciendo, porque se está pensando. Y ya desde ahí hay una diferencia, digamos, hay algo de salir al mundo y poder ver esto pasa y esto es lo que sucede en Latinoamérica, decía Karen, que también, y en Europa, pues claro, porque va a pasar en todo sistema capitalista. Claro, ¿cómo no va a pasar en Europa si también la lógica es la misma y sostiene entonces las mismas premisas, las mismas posiciones, las mismas jerarquías, los mismos intercambios y los mismos goza del otro sin fin? Pero bueno, vamos a ir cerrando el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Tenemos Ateneo Clínico. Paola va a presentar el caso. Entonces, pues bueno, nos encontraremos ya en esta ocasión para dialogar sobre un caso clínico y tenemos posterior la clase de Agustina, que bueno, no va a tener ningún desperdicio. Por acá te vemos, Paola, el próximo viernes. ¿Ok? Que todos tengan muy bonito fin de semana y por acá nos vemos. Adiós, adiós. Muchas gracias a Gracias, todos. hasta Adiós. luego. Luego. Sí.